Aleluya. Gloria al que vive, a su nombre, al nombre de Cristo. Dios bendiga a ese pueblo. Aleluya. Gloria a Jesús. Bendecimos el nombre de Cristo. Gloria al Santo de Israel. Gloria a Dios. Vive Jesús. Santo es el Señor. Gloria al que vive. Aquí. Alabanza. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gloria, aleluya. Santo es el Señor. Mi alma alaba al que vive. Haciendo transmisión. Gloria a Dios. Vive Jesús. Gloria a su nombre sea toda la gloria. Vive Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vive Jesús. Gloria, aleluya. Dios bendiga, Dios guarde, Dios de poder, Dios de misericordia, Dios de toda la honra, de toda majestad, de toda gloria. Él es el Santo de Israel, aleluya. Gloria a Dios. Vive Jesús. Gloria a su nombre sea toda la honra. Toda la gloria es del Señor. Aleluya. Vive Jesús. Vive Jesús. Estamos transmitiendo por dos. Ando buscando el sonido. A ver si los hermanos me están escuchando. Gloria a Dios. Él es el Dios poderoso. De toda la alabanza, de toda majestad, de todo poder, de toda gloria. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Gloria, mi alma alaba al que vive. Gloria al Santo poderoso de Israel. Gloria a Jesús. Él es el Dios viviente, el Dios eterno, el Dios
merecedor de toda la alabanza, de toda la gloria. Jesucristo, el dador de la vida. Gloria al que vive por los siglos de los siglos. Santo es el Señor. Vive Jesús. Alabado sea el nombre de Cristo. Él es el Dios verdadero, el Dios merecedor de toda la honra, de toda majestad, de todo poder. Cristo es el Salvador, el Creador del universo. Aleluya. Santo es Dios. Maravilloso es el Señor. Gloria a Jesús. A Dios sea toda la honra. Al Dios eterno, al Dios merecedor de toda la alabanza, merecedor de toda la honra. Jesucristo, el dador de la vida. Gloria a su nombre sea toda la honra, toda la gloria y majestad. Él es Cristo, santo, 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 santo. Gloria a su nombre sea toda la honra. Gloria a Jesús. Alabado sea Dios. Lindo es el Señor. Gloria, aleluya. Gloria a Jesús. Su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. A Él sea toda la honra, toda majestad, todo poder, toda honra es de Cristo. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al que vive por los siglos de los siglos. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. Gloria a Jesús. Poderoso Jesucristo, el dador de la vida, de toda la honra, toda majestad, todo poder, es de Cristo. Así que, hermano, la gloria del Señor en esta noche, gloria a Dios, para hablarle de unas palabras en este día. Tenemos para usted, hermano, gloria a Jesús, gloria al Santo de Israel. Gloria a Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al que vive. Gloria al que vive. Aleluya. Eres el Dios eterno. Eres el Dios merecedor de alabanza. Que merece la gloria, merece la majestad, el poder. La gloria es para el Señor. Así que, hermano, estamos aquí en sintonía, conectados. Gloria a Dios, con un Cristo de poder, un Cristo que da toda la honra, toda majestad, todo poder, toda honra. Él es el Dios eterno, Dios que nos da la victoria en todo. Aleluya. Él nos da la victoria en todo, hermano, en todo. Jesucristo, el poderoso de Israel. Gloria a Jesús. Él es el poderoso de Israel, así mismo es. Gloria al poderoso de Israel. Buscando para ver si los hermanos, algunos se conectan. Si está escuchando bien allá, gloria a Dios. Estamos transmitiendo por Facebook en vivo y también por YouTube, las dos plataformas. Gloria a Dios. Aleluya.
transmisión en vivo. Gloria al Santo de Israel. Así que está conectado. Gloria al Santo de Israel. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Yo me envío a ver por YouTube. Tenemos gloria a Dios. Dios viviente. Gloria a Dios, gloria a Dios. Santo es el Señor. Grande es su misericordia. Aleluya, Santo Dios. Gloria a Jesús. Bendito es su nombre. Bendito es su nombre. Busca la transmisión a ver si está en sintonía. Gloria a Dios. Él es santo, Él es santo. El Dios eterno, el Dios merecedor de toda la honra. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es Dios. Queremos ver los hermanos conectados. Aleluya. Vive Jesús. Vive Jesús. Ahí un hermano se ha conectado. Un hermano conectado. Conectado. Hay un hermano conectado. Un hermano conectado. Hay un hermano conectado. Vamos a ver ahora en la página de YouTube si está entrando la transmisión. Ahí también estamos. Gracias, pastor. Gloria a Dios. Vive Jesús. Gracias, Señor, por esta tecnología. Gloria a Dios. A su nombre. Al nombre de Cristo. Gloria al que vive. Santo es el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Vive Jesús. Vive o no vive. La nena vive. No sé, el volumen como muy bajito. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya.
Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Santo. Su nombre sea la gloria. Gloria a Jesús. Gloria. Gloria. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Vive Jesucristo. Alma alaba a Dios. Su nombre sea la gloria. Gracias, Jesucristo. Gracias, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Mucho hermano. Está jodiendo. Está un problema. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Él vive por los siglos de los siglos. Gloria a Jesús. A su nombre. Jesucristo Rey. El dador de la vida, merecedor de toda la gloria, merecedor de toda la honra, merecedor de toda la vida, merecedor de toda la gloria, merecedor de toda la honra y majestad. Gloria a Jesús. Gracias. Gloria al Santo de Israel. Oye, eso está bien. Gloria a Dios.
Gracias, Espíritu Santo. ¿Me escuchan los oyentes en esta noche? Gloria a Dios. Aleluya. Ahora sí. Santo es el Señor por los siglos de los siglos. Aleluya. Santo Dios, vive Cristo. Mi alma alaba al que vive. Su nombre sea toda la gloria y la majestad, el poder, la alabanza de Jesucristo. Él es el Dios eterno. El Dios de toda la honra. Aleluya. Su nombre sea la gloria. Vive Jesús. Vive Jesucristo. Alabado sea Dios, Él es el Santo de Israel. Él es el Santo de Israel. Nombre sea la gloria y la majestad. Gloria a Jesús. Santo es el Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Que está con nosotros en este día. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Vive Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria al que vive. Los siglos de los siglos. Gloria a Dios. No hay problema con el pecado. Su nombre sea toda la gloria. Gloria a Dios. Aleluya. Santo. Gloria a Dios. Poderoso es el Señor. Tenemos un sonido ahí raro. Batalla aquí, pero en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Su nombre sea toda la gloria, toda honra, todo poder, toda majestad. Porque eres el Santo de Israel, que merece toda la honra, toda la gloria, Él es Cristo. Su nombre sea toda la gloria, la honra. Él vive por los siglos de los siglos. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es el Señor, merecedor de toda alabanza, de toda majestad, el poder, la gloria es de Jesucristo, porque a Él le damos la honra, a Él le damos la gloria, a Él le damos toda majestad, todo poder,
de Cristo. Gloria a Jesús. Santo es el Señor. Por los siglos de los siglos. A Él sea toda la honra. A Él sea toda la gloria. A Él sea toda majestad, poder, alabanza. La gloria es de Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al que vive por los siglos de los siglos. Vive Jesús de Nazaret. Vive Jesús de Nazaret. Vive Jesús. Él vive. Él tiene poder. A Él sea la gloria. 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 A Él sea el poder, la majestad. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Toda la gloria, todo poder, la majestad es de Jesús, el creador del universo. A Él sea la gloria. A Él sea la honra. A Él sea la gloria. A Él sea el poder. A Él sea la gloria. A Él sea el poder. A Él sea la gloria. A Él sea honra. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. A Él sea la honra. A Él sea la gloria.
Gloria a Dios. Vive Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Él es el Dios eterno. Hermano, no me gusta con este ruido que estoy entrando en tu casa. Una batalla, sí. A ver. Sea la gloria. A él sea la gloria. A él sea la gloria. ¡Vive Cristo! Sea la gloria. A su nombre sea la gloria, hermano. Dios le bendiga, Dios le guarde a los que se están conectando en este momento. Gloria a Dios, por Facebook, YouTube. Estamos transmitiendo, gloria a Dios, en esta preciosa noche, hermano, para darle una palabra de parte de Dios. Gloria a Dios. Vamos a buscar el libro. El libro de ciego Bartimeo. Gloria a Dios. Hoy tenemos una palabra poderosa del ciego Bartimeo. Aleluya. Sí, hermano, una palabra del ciego Bartimeo. Hoy tenemos para ti, para que puedas escuchar esta palabra en esta noche. Gloria a Dios. Estamos en la otra transmisión, un poquito en el internet, pero estamos trabajando ahí. Gloria a Dios. Aleluya. Poderoso es el Señor. Él es el Dios eterno, el Dios merecedor de toda alabanza, de toda la gloria, de toda la honra. Es de Jesucristo, el dador de la vida. Así que, hermano, gloria a Dios. Vamos a leer la palabra en esta preciosa noche, ya que usted está en esta noche conectado por Facebook y YouTube. Hay los hermanos que se conectan para esperar una palabra de parte de Dios. Gloria a Dios. Queremos hoy que tú escuches esta palabra. Búscate en el libro de Marcos, capítulo 11. Nos vamos a buscar el capítulo 10 y versículo 46. Aquí vamos a hablar de un hombre que se movió por fe. Creyó, hermano, de que iba a recibir su vista. El hombre llamado Bartimeo. Gloria a Dios. ¿Cuántas personas en esta hora, en este momento, están esperando, aleluya, esperando para recibir, gloria a Dios, un milagro? Pero este hombre fue un hombre sabio. Cuando clamó, ¿usted sabe lo que pidió él? Gloria a Dios. Bartimeo dijo: ten misericordia de ti, de mí. Oiga cómo este hombre clamó, para que usted entienda. Él dijo: Señor, ten misericordia de mí. Escuche
Gloria a Dios. Vamos a leer esa palabra poderosa aquí en Marcos. Gloria a Dios. Aleluya. Bartimeo fue un hombre sabio. Un hombre estando así enfermo, ciego. Aleluya. Él pidió misericordia. Vamos a leerla. La palabra de Dios se lee a los tres poderosos nombres, que es el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y su discípulo, una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, escuche hermano, entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Escucha hermano, levántate, te llama. ¿Quién lo llamaba? Jesús. Y entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quiere que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y seguida cobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Gloria a Dios. La palabra hoy que tengo para ti como el tema que te voy a dar para ti hoy es una palabra que Dios puso en mi espíritu para dártela a ti en esta noche. Gloria a Dios. ¿Cuál es esa palabra? Aleluya. Esa palabra es: Jesús tiene que detenerse para que tú puedas ver la maravilla de Dios en tu vida. Jesús tiene que detenerse para que tú puedas ver la gloria de Dios en tu vida. Ese es el tema. Jesús tiene que detenerse para que tú puedas ver la gloria de Dios en tu vida. Su nombre sea toda la gloria. Así que yo quiero que tú escuches hoy ese tema poderoso. Gloria a Dios. Porque donde Jesús, aleluya, se detiene, algo tiene que acontecer. Gloria a Dios. Para que tú puedas recibir la gloria de Dios en tu vida. Y alma alaba a Dios. Vemos a este hombre llamado Bartimeo. Bartimeo clama. Bartimeo escucha el murmullo, escucha los pasos que van pasando por el camino. Gloria a Dios. Aleluya. Él escucha. Santo es el Señor. Que él oye pasando, pero él no sabe quién es que está pasando por ahí. Escuche bien. Bartimeo no sabe quién es el que está pasando. Escuche bien, hermano. Gloria a Dios. Él escucha que están cruzando y oye el murmullo y oye la voz. Y oye, gloria a Dios, la gente caminando, cruzando. Pero Bartimeo no sabe nada, hermano. Gloria a Dios. Él no sabía que era Jesús que iba caminando por ahí. Gloria a Dios. Su nombre sea la gloria. Pero cuando él escucha el murmullo, usted sabe lo que hace Bartimeo. Bartimeo empieza a clamar y pregunta. Y como preguntando, ¿quién es que va caminando? ¿Quién es que va? Y alguien le dice: es Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Y tú sabes lo que Bartimeo, gloria a Dios, dice:
Jesús, ten misericordia de mí. Oye lo que Jesús clama y empieza a clamar y empieza a decir, Jesús, ten misericordia de mí. Su nombre sea la gloria. Jesús, Bartimeo empezó a clamar de una vez. Cuando escuchó hablar de Jesús, él pidió misericordia que tuviera de él. Gloria a Dios, porque él sabía que Jesús iba a tener misericordia de él. Su nombre sea toda la honra, su nombre sea toda la gloria. Claro, hermano, porque Bartimeo, este ciego, habla que este hombre los ponían en el camino. Él allí se sentaba en el camino y todo lo que pasaban por el camino, él les pedía una limosna. Su nombre sea la gloria. Escuche bien, él le pedía una limosna, le pedía Bartimeo. Gloria a Dios. Pero ¿qué acontece, hermano? Bartimeo empezó a clamar. Bartimeo pedía misericordia. Pero Bartimeo, cuando escuchó, él se paró, soltó la capa y siguió clamando. Su nombre sea la gloria. ¿Y qué provocó Bartimeo? Gloria a Dios. Que Jesús se detuviera. Porque si Bartimeo se detiene y deja de clamar, gloria a Dios, ¿tú sabes lo que acontece? Que Jesús sigue caminando. Porque la gente tiene que entender que tu clamor, tu oración, tiene que detener a Jesús. Si tú no clamas, si tú no pides, si tú no buscas, si tú no llamas, tú no puedes detener a Jesús. Hay gente que quiere recibir el milagro, hay gente que quiere recibir las bendiciones. Gloria a Dios, pero no claman para que Jesús se detenga. Bartimeo clamó y hasta que Jesús no se detuvo, él tampoco se detuvo de seguir clamando. Su nombre, gloria. Pero oiga cómo Bartimeo clamaba. Bartimeo clamaba, Jesús, ten misericordia de mí. Cuando llevan a Bartimeo frente a Jesús, porque Jesús se detuvo, ¿tú sabes qué pasa allí? Que el maestro le pregunta y le dice, Bartimeo, ¿qué quiere que haga contigo? Su nombre. Inmediatamente, ¿tú sabes lo que Bartimeo le dijo? ¿Tú sabes lo que le dijo? Que quiero recibir la vista. Que le devuelva la vista. Su nombre, gloria. ¿Y qué hace Jesús inmediatamente? Gloria a Dios. Que ora por Bartimeo y le devuelve la vista. Inmediatamente Bartimeo empezó a ver. Inmediatamente Bartimeo empezó a ver la luz. Porque la luz, ¿quién es? Cristo. A su nombre, gloria. Él no dijo, veo un árbol, veo una mata, veo la gente, veo esto. Él dijo, veo la luz. ¿Y quién era la luz? Cristo era que estaba frente de él. A su nombre, gloria. Y eso es lo que Cristo quiere. Que tus ojos carnal se conviertan en espiritual para que tú puedas ver la luz. Porque la luz es Cristo. A su nombre sea la gloria. Estamos clamando para que el mundo entienda que tiene que clamar para que pueda ver la salida de este mundo en Cristo Jesús. Porque el único que tiene la salida de este mundo es Cristo, su nombre. Pero ¿cómo la va a obtener? Clamando, sin detenerse, para que Jesús se detenga, para que el Maestro se detenga y pueda recibir tu milagro, pueda recibir la gloria de Dios, para que Jesús pueda hacer el milagro en tu vida. Bartimeo se detuvo. Escucha esto. Vemos la historia de Zaqueo. Cuando Zaqueo estaba en el camino, dice que Jesús iba con una multitud. Gloria a Dios. Pero ¿qué acontece, hermano? Que Zaqueo, dice la palabra, que era pequeño de estatura. Al ser pequeño de estatura, Zaqueo pensó y dijo, espérate, si yo entro a la multitud, yo no voy a poder ver a Jesús, porque soy enano, soy chiquito. Esa gente todos son más grandes que yo. Pero Zaqueo fue un hombre sabio.
Zaqueo fue un hombre astuto. Zaqueo, ¿tú sabes lo que hizo Zaqueo? Gloria a Dios. Que Zaqueo se subió en el árbol sin comoro. Y allí él empezó a ver a Jesús. Pero ya Jesús sabía que Zaqueo estaba encaramado en el árbol. Ya Jesús sabía, gloria a Dios, que Zaqueo quería recibir su milagro. Zaqueo provocó su milagro cuando se subió al árbol. Dijo, no, yo tengo que ver a este hombre. Y Jesús, conociendo a Zaqueo en el mundo espiritual, sabía que era un hombre pecador, que era un ladrón de impuestos. Su nombre, gloria. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. ¿Y qué aconteció, hermano, allí? Dígame qué aconteció. Que Zaqueo fue libertado. Zaqueo fue un hombre transformado, fue un hombre cambiado. Dice que cuando Jesús llega a donde está Zaqueo encaramado en la mata, en el árbol, allí Jesús inmediatamente le dice, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo posee, o escuche, que yo posee en tu casa. Dice que Jesús se detuvo y fue a la casa de Zaqueo. Para un milagro venir a tu vida, Jesús se tiene que detener. Tú tienes que provocar que Jesús se detenga. Tú tienes que accionar para que el milagro pueda suceder. Todas estas personas que recibían los milagros, recibían la salvación, era que se detenían, era que provocaban para que Jesús se detuviera, para que ellos recibieran la bendición. Si tú no provocas para que Jesús se detenga, tú no vas a recibir nada. Porque Jesús tiene que detenerse y entrar a tu vida, entrar a tu casa. Gloria a Dios, para que el milagro pueda suceder en tu vida. Estos hombres provocaron para que el milagro sucediera. Su nombre, gloria. Mi alma alaba al que vive. Todo el que recibió un milagro fue que provocó, accionó, activó la fe, creyó. Su nombre. Vemos también la mujer del flujo de sangre. Gloria a Dios. ¿Qué ella provocó? Por su fe tocó el manto y el maestro se detuvo y miró para atrás. Y dijo, espérate que alguien me ha tocado, porque ha salido poder de mí. Él tuvo que decirle a los discípulos, espérate, tengo que detenerme porque alguien me ha tocado y ha salido poder de mí. Es que tu acción, como tú te muevas, como tú creas, va a detener a Jesús y va a provocar el milagro. Sí, hermano, porque hay gente que no quieren hacer nada, hay gente que quieren recibir sentado, sin orar, sin buscar a Dios, sin ir a la iglesia, y quieren que Dios se detenga para bendecirlo. No, así no, papá. Así no lo va a recibir. Tiene que provocar que Jesús se detenga. Tiene que provocar que Jesús se detenga. Hay gente que provocan a Jesús con la lágrima. Hay gente que provocan a Jesús tocando la puerta. Por eso es que la Biblia registra en Mateo 7:7 que el que llama, Él le responde. Que el que busca, halla. Que el que toca la puerta, Él le abre. Que el que pide, Él le da. Su nombre, gloria. Que el que busca, encuentra. Todo el que provoca, Jesús se detiene y pasa el milagro. Su nombre, gloria. Pero hay gente que no hace nada, hermano. No. Zaqueo, ¿qué provocó? Subirse al árbol. Dijo, yo tengo que provocar lo mismo. Voy a subir porque yo voy a ver a Jesús hoy. Al subirse en el árbol, ¿tú sabes lo que sucedió? Que detuvo a Jesús. Y Jesús dijo, Zaqueo, hoy, escucha, hoy es necesario que yo posee en tu casa. Y dice que cuando Jesús llegó a la casa de Zaqueo, que allí comió, allí se detuvo a hablar con él, allí se juntaron todos, se reunieron en la casa. Jesús se detuvo en su casa. Y sucedió tantas cosas allí, que tú sabes lo que pasó, que lo que Zaqueo se había robado, los impuestos que tenía guardado, empezó Zaqueo a sacarlo de lo que tenía y empezó a darle a todo el que estaba ahí. A ti, el que le había robado, él mismo dijo, al que le he robado una moneda le voy a dar, le voy a dar 4. Su nombre, gloria. Él provocó el milagro, hermano. Si tú no provocas, ¿qué es lo que te van a dar a ti? Hay gente que no provocan.
Gloria a Dios. Hay gente que no quieren provocar el milagro. Están detenidos, ya pararon la oración. Gloria a Dios. Y Dios esperando, porque Él está esperando por ti, para entregarte la bendición. Estos hombres provocaron. Bartimeo provocó cuando se paró y cayó y siguió caminando, soltó la capa, dice la palabra, y le cayó atrás y empezó a provocar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y tuvo que detenerse el maestro y hacer el milagro en el hombre. Si Jesús se detiene en tu vida, algo va a suceder. Si Jesús se detiene en tu casa, el diablo, los demonios, quien sea, va a tener que salir de tu casa. Gloria a Dios. Porque donde Jesús llega, todo cambia. Su nombre, gloria. Hoy Jesús te está diciendo: provócame, clama, busca, toca la puerta. Gloria a Dios, que yo lo voy a hacer, te dice el Señor. Pero si tú estás detenido, no vas a detener al maestro. La mujer del flujo de sangre provocó lo de ella. Dice, registra la palabra, que esta mujer había gastado todo. Todo lo que tenía había gastado, hermano. Había ido donde los brujos, había ido donde los médicos, había ido donde en todos lados había gastado todo su dinero. ¿Y qué pasó, hermano? Que no pudo resolver nada con lo que tenía. ¿Y qué pasó? Tuvo que provocar, tuvo que ir donde estaba Jesús y tocar el manto para que Jesús se detuviera. Y allí dice que salió poder de él y recibió la mujer el milagro. Gloria a Dios. Bartimeo provocó y detuvo a Jesús. Zaqueo provocó y detuvo a Jesús. Entonces, si tú no haces nada, tú no vas a provocar que Jesús se detenga. Gloria a Dios. Tienes que provocar en tu accionar, en tu fe. Gloria a Dios. En la búsqueda, en la oración. Seguir clamando y provocar que el maestro se detenga. Hoy yo meditaba en esto. Que casi todas las personas que Jesús, gloria a Dios, hizo un milagro, era que ellos provocaban que Jesús se detuviera en el camino para recibir el milagro. Pero hay gente que quieren el milagro, pero no hacen nada. Oh, así tú crees, Jesús no se va a detener. Provoca a Jesús. Si está haciendo algo en tu vida que no es la voluntad de Dios, detente y sigue para atrás, sigue caminando el camino para que Jesús se detenga en tu familia. Para que la gloria de Dios se manifieste en tu familia. Gloria a Dios. Aunque te calumnien, aunque te señalen, antes que te envidien, aunque digan que tú no sirves, aunque digan que tú no tienes llamado de Dios, aunque digan que tú no eres nada, aunque, gloria a Dios, aunque digan lo que digan, que Dios no dijo, que Dios no habló. Si Dios te habló, sigue caminando, sigue clamando, sigue, que tú verás que Dios se va a detener en tu familia, en tus hijos, en tu finanza, en tu problema, en tu enfermedad. Jesucristo se va a detener. Sí, hermano, porque hay gente que no provocan que Jesús se detenga. Gloria a Dios. Si Él se detuvo, va a recibir tu milagro. Óyelo hoy. Lo va a recibir. Va a recibir el milagro. Si Jesús se detiene en tu vida, tú vas a recibir el milagro. Gloria a Dios. Porque donde Jesús se detiene, algo pasa, algo acontece, algo sucede. Algo pasa, algo sucede. Mi alma alaba al que vive. Sí, mi hermano, porque hay gente que no se quieren detener. Hay gente que no quieren escuchar la voz de Dios. Dios lo llama, Dios le toca la puerta y no quieren obedecer a Dios. Y donde Jesús llega, algo tiene que suceder. Lo que pasa es que hay gente que no quieren provocar. Estos hombres provocaron. Pero veo en este pedacito donde dice aquí: entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Oye, Él provocó que Jesús se detuviera y que lo llamara. Su nombre, gloria. Santo es el Señor. Hay paz en tu familia. Hay gozo, hay amor donde Jesús llega. Se va toda esa batalla, esas dificultades.
Claro, hermano, provoque. Haga como hicieron esta gente que creyeron. Gloria a Dios. Todos estos hombres provocaban. Gloria a Dios. Para que se manifestara la gloria de Dios en su vida. Así que Jesús en este día te está diciendo que provoque. Provoca para que reciba tu milagro. Gloria a Dios. Este hombre dice que soltó la capa y empezó a caminar detrás de Jesús para que Jesús hiciera el milagro en él. Gloria a Dios. Entonces hay gente que no se quieren parar. Usted ve muchos que van a las iglesias y le dicen adoren, glorifiquen a Dios, levante su mano, clamen, oren, clamen, sentado, mirando como que Jesús, mire hermano, usted no va a recibir nada. Cuando usted vaya a la iglesia, provoque lo de usted. Provoque, usted verá que el Espíritu Santo se va a derramar sobre usted. Aleluya. Porque Él no es el hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Gloria a Dios. Él es un Dios vivo y de poder. Donde Jesús llega, todo cambia. Esta gente provocaron. La casa de Saqueo fue cambiada. Gloria a Dios, porque Jesús entró a ese lugar. Bartimeo provocó que el milagro llegara a su casa. Su nombre, gloria. Tiene que provocar que Jesús se detenga. Tiene que provocar. Jesús te dice esta noche, para que Jesús se detenga. Si provoca, Jesús se va a detener. Sí. Oye, escúchalo bien. Si provoca, Jesús se va a detener, te lo digo hoy. Pero si tú no provocas, el maestro no se va a detener. Gloria a Dios. Porque Él está esperando que tú provoques el milagro. Tú no clamas, tú no buscas a Dios, tú no oras, tú no ayunas, tú no haces nada. Y el diablo comiendo contigo todo lo que haya. Te roba la bendición por aquí, se cierra la puerta por allí. Y eres tú mismo que te está cerrando la puerta, eres tú mismo que está permitiendo que el enemigo te quite la bendición. Porque Dios te está mandando a buscarle. Que ore a las 3, que ore a las 2, que ore a las 12, que ore a tal hora. Y Dios te está diciendo y tú no lo haces. Entonces tú no estás provocando que Jesús entre a tu casa. Tú no estás pidiendo que Jesús se detenga. En una oración Jesús se puede detener. En un gemido, en una humillación, que tú te humilles, Jesús se detiene. No dice la palabra que el Señor, gloria a Dios, no, oye lo fuerte, que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Te está diciendo que una persona con el corazón contrito y humillado, ¿tú sabes lo que pasa? Gloria a Dios, que detiene a Jesús para que manifieste el milagro. Pero hay gente que no, hermano. Hay gente que la cosa del mundo, la vanidad, lo tienen, ya usted sabe cómo. Y la gente no quiere oír a la voz de Dios. Y Jesús llamándole. Sí, Jesús llamándole. Jesús llamándole y no quieren obedecer al llamado de Dios. Jesús te está llamando, amigo, para que tú sigas clamando. Jesús te está llamando para que tú sigas clamando. Gloria a Jesús. Busca a Jesús. Verá la gloria de Dios en tu vida. Verá el milagro que Jesús tiene para ti. Y hermano, si tú clamas, vas a recibir el milagro. Usted no ve en los 10 leprosos. Los 10 recibieron el milagro. Pero ¿cuál fue que dio la gracia? El que solamente uno, dice la Biblia, toditos se fueron. Y Jesús se detuvo a hacer el milagro en todito. Mírelo a ver, para que usted vea, se detuvo para darle los milagros a todito. Porque a los 10 leprosos fue en el camino que los sanó. Gloria a Dios. Y ellos recibieron el milagro. Y uno solo dio la gracia. Uno solo le sirvió a Jesús. Dice la palabra. Entonces, hermano, hay que provocar que Jesús se detenga en nuestra vida. Para que podamos ver la gloria de Dios. Si Él no se detiene en tu vida, no va a acontecer nada. El milagro no va a suceder. Oye, que te digo hoy. Provoca que Jesús se detenga en tu familia, en tu casa, en tus hijos,
en tu problema, en tu finanza. Gloria a Dios, para que Él pueda detenerse. Con tu clamor, tu oración, tú vas a detener a Jesús. Y va a suceder el milagro. Porque hay gente que no quieren, hermano, no quieren detener, no quieren clamar para que Jesús se detenga. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Medita en esta palabra, que todas las personas provocaban que Jesús se detuviera para que ellos recibieran el milagro. ¿Tú sabes lo que hizo ahí mismo cuando Jesús hizo el milagro en la mujer del flujo de sangre? Dice que llegó, ¿tú sabes quién llegó? Uno que era grande. Uno que era, dice que era jefe de la sinagoga, era un jefe. Gloria a Dios. ¿Y qué pasó con este hombre? Que fue a clamar para que Jesús orara por la hija de Jairo. Jairo fue y se humilló y pidió para que Jesús hiciera el milagro. Gloria a Dios. Y él tuvo que ir donde estaba Jesús. Él tuvo que ir. Y le dijo, Señor, mi hija está muriendo. Ella tuvo que pedirle. Y Jesús le dijo, y muchos le decían, Jairo, no molestes al maestro, porque ya tu hija ya murió. Y tú sabes lo que Jesús le dijo, porque vio que él estaba provocando. Jesús dijo, está provocando el milagro, va a tener que ir a levantarle la hija. Y dice que Jesús fue a su casa, la niña estaba muerta. Gloria a Dios, la niña estaba muerta, hermano. Para todo el que estaba ahí, todo el mundo la vio, estaba muerta la niña de Jairo. Pero cuando Jesús vio que Jairo provocó el milagro, fue a clamar, fue donde Jesús, tuvo que ir donde Jesús para que el milagro se manifestara. Jesús tuvo misericordia de él, fue allá y oró por la niña, y la niña recibió la vida. Pero él tuvo que ir. Si él se había quedado, no, ya murió, ya yo no voy para donde está Jesús, porque ya murió, ya no podemos hacer nada. No, él fue y creyó, se movió, y la oración y la búsqueda provocó que Jesús se detuviera en la casa de Jairo y fuera y orara por la niña, y ella recibiera el milagro. Así que Jesús te está diciendo hoy, lo que es imposible para los hombres es posible para Él. Él te está diciendo, si provoca, verá la gloria de Dios. Si provoca, te dice el Señor, que yo me detenga en tu casa. Provoca que Jesús se detenga para que pueda ver la maravilla de Dios, para que pueda ver el milagro manifestado en tu vida, en tu familia. Gloria a Dios. ¿Tú crees que nosotros estamos viendo cositas? Pero nosotros estamos provocando, estamos tocando la puerta, estamos buscando a Dios para que Jesús se detenga en mi casa, para ver la gloria de Dios. Hay gente que quiere ver la gloria de Dios, pero no hacen nada para que Jesús se detenga. Así que recibe esta palabra esta noche, a que Jesús se detenga en tu casa. Gloria a Dios, para que pueda ver la gloria de Dios en tu vida. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. La paz del Señor, Cristo es el único que puede detenerse en tu vida para que pueda ver el milagro. Dios te bendiga. Vamos a hacer una oración por aquella persona que tienen guerra, batalla, dificultades, para que Jesús se detenga en su casa. Gloria a Dios. Padre, te adoramos. Padre, te bendecimos, te damos la alabanza, la gloria, la majestad, el poder. En esta noche, Señor, queremos que tú te glorifiques. Queremos que tú seas el Dios eterno. Que tú seas el dador de la vida, el que hace los milagros, Señor. Tú eres el que hace los milagros, Padre eterno. Tú eres el que hace los milagros. Para ti no hay nada imposible, Dios de amor, Dios de misericordia, Dios de paz. Va a poner una alabanza en fondo. Gloria a Dios. Mi alma alaba al que vive. Sí, hermano, voy a poner una alabanza. Gloria a Jesús. Y así estaremos orando para aquellos que están pidiendo la oración en esta noche. Aleluya. Porque sabemos que Dios es bueno. Dios es maravilloso. Dios tiene poder. Aleluya. Jesucristo, el dador de la vida, hermano. Gloria a Dios. Unos 2 o 3 minutos estaremos orando. Vamos a buscar una alabanza aquí para que usted hoy
pueda escuchar, aleluya, a través de lo que vamos a, gloria a Dios, orar para que usted reciba el milagro en esta noche. Bendito es el nombre poderoso de Jesús. Creemos en ese Dios, que para Él no es nada imposible. Es un Dios vivo de poder, de honra, de majestad. Escucha esta oración que vamos a poner. Se llama danzando en todo momento. Danzando en todo tiempo. Gloria a Dios. Lindo es el Señor. Gloria al poderoso de Israel. Alma alaba al que vive. Él es el Dios eterno. Gloria a Dios. Escucha, hermano. Es fácil. Gloria a Dios, gloria a Dios. Tiene que danzar en toda temporada. Otra vez. Díselo otra vez. Danzan cada temporada. Danzan cada temporada. Gloria a Dios.
esperanza y seguridad. Con Cristo camino y estoy más para cada temporada. Danza en cada temporada. Danza en cada temporada. Gloria a Dios. Dios le bendiga, Dios le guarde. Hermanos, amigos, Jesús es el Dios eterno. Con Cristo camino, estoy danzando en cada temporada. Dios le bendiga, Dios le guarde. Vamos a orar, hermano, ya para así cerrar la transmisión de esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, te bendecimos, te damos la alabanza, la gloria, majestad, el poder. Padre, mira aquellos que han escuchado esta palabra que hoy tú has puesto en mi corazón, que tiene que provocar para que Jesús se detenga y pueda ver la gloria de Dios. Así que Dios te bendiga. Así que, Señor, obra en cada hermano, que esta palabra, Dios, sea entrada a su corazón, que ellos puedan escuchar de que tú estés esperando, que tú, a través de su clamor, a través de su oración, a través de su acción, ellos puedan provocar que tú te detengas, como hicieron aquellos hombres, Bartimeo, Zaqueo, la mujer del flujo de sangre, Jairo y la niña. Ellos provocaron que tú te detuvieras para que el milagro sucediera en la vida de ellos, Señor. Así que obra en esa familia que en esta hora está clamando y está pidiendo, Señor, recibir un milagro, esperando una palabra, esperando una victoria, esperando algo. Ellos están. Ya sabemos que hay personas que en esta hora claman porque tienen una petición en su corazón, gloria a Dios, y están esperando de que Dios le conteste, gloria a Dios. Y el Señor le dice en esta noche, provoca para que Jesús se detenga y pueda ver la gloria de Dios en tu vida. Gloria a Dios. Si provoca, va a detener a Jesús. Así que Dios te guarde, Dios te bendiga, que la paz del Señor sea contigo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Dios te le bendiga, Dios le guarde a ustedes.
Escucha esta alabanza. Oh, gloria. Escucha esa alabanza. Yo no temeré. Escúchela. Su promesa es fiel. Su yugo es fácil, ligera es mi carga. Bueno, mi vida y mi alabanza. Tuyo mi fuerza y seguridad. Contigo camino, estoy danzando cada temporada. Amigo, danza en cada temporada de tu vida, porque Jesús lo vas a hacer si se detiene en tu vida. Dios te guarde, Dios te bendiga y que el amor de Dios sigue danzando en cada temporada. Danza conmigo, danzo. Gloria a Dios. Aunque venga contra ti el enemigo, sigue danzando, que el milagro va a suceder. Es que yo confío. Mi yugo es fácil, ligera mi carga. Es todo mi vida y mi alabanza. Es tuyo mi fuerza y seguridad. Con Cristo destino y estoy es fácil, tuyo. Esto es bueno, hermano. Está bien. Dios le bendiga y Dios le guarde. Finalizar.